que es la ética demostrada, como dijo hace rato Berardo, cómo es posible que haya una ética demostrada y además según el orden geométrico, ¿no? Eh, Nada más, lo comenté hace rato, Eduardo, ética es un nombre que puede ser como confuso. La ética de Spinoza es un tratado de metafísica al principio. Entonces está hablándonos de un método geométrico para la filosofía, en tanto metafísica. La ética viene en los últimos libros de la ética. Ahora sí que por ahí. Hasta aquí todo bien. Algo que quisieran comentar ustedes es una vida, digamos, la de Spinoza, aparentemente tranquila, ¿no? Aparentemente bastante, como diríamos hoy en día, en algún punto low profile, ¿no? De bajo perfil, porque pues, no le interesaba esto, ¿no? No le interesaban entrar en controversias, en debates, ¿no? Por estas cuestiones. Fue, como ya lo dije, fue amenazado, fue atacado en vida. Me recuerda un poco el ataque a Moritz Schlick, ¿no? También Moritz Schlick fue así, ¿no? Atacado en la universidad. Entonces es duro, o sea, es un pensador para que ya, digamos, alguien te ataque así, es que tu pensamiento cala, tu pensamiento duele, llega, tu pensamiento rasga creencias y cosas que están muy arraigadas en la cultura, la religión o en la sociedad humana, ¿no? Entonces, veremos ahí cosas de esto. El TIE no es una publicación de Spinoza que haya hecho también. El tratado de la reforma del entendimiento que vamos a revisar en estas dos sesiones, tres del curso al iniciar, no es publicado en vida y además es un trabajo incompleto. Ya iremos viendo por qué es un trabajo incompleto. De hecho, si ven, al final se corta, como que no termina Spinoza en el TIE de decir lo que quiere, pero lo que el TIE nos va a demostrar es que ahí están algunas ideas centrales para entender lo que va a hacer después la ética, ¿no? Ya iremos viendo, ¿no? La herencia cartesiana de Spinoza es innegable, ¿no? Publica unos principios de la filosofía de Descartes porque quiere explicar a Descartes, ¿no? Pero, como bien comentaron hace rato, también es un pensador cercano, en ese sentido, a la escolástica medieval, ¿no? La metafísica tiene siempre un carácter escolástico. Carlos, Dime. me estoy perdiendo nada más. El TIE, me perdí eso, ¿qué es Ah, exactamente? el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Ah, ok, El gracias. TIE es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que es digamos, el que veremos. El tratado. Vamos a ver primero el TIE, que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Es un texto, como bien estoy comentando, no es publicado por Spinoza, sino es un tratado incompleto que está entre sus obras póstumas. Y vamos a ver cómo de ahí vienen algunas ideas para entender la ética, ¿no? Ese es el TIE. Es que digo TIE porque por sus siglas, ¿no? En latín es Tractatus Intellectus Enmendatione, ¿no? Tratado de la enmendación o de la purga, de la corrección del entendimiento, del intelecto, ¿no? Por eso digo TIE, ¿no? Perdón, para todos, Bien, para ti. Espero que todos gracias. igual tengan ahí la referencia, ¿no? Hasta aquí todo bien. Bueno, dice Elías que a Dussel le pusieron una bomba. ¿Ustedes saben algo de eso? Yo no he escuchado esa historia. Desconozco lo de Dussel. ¿Dónde fue eso, Elías? ¿Aquí en México, en la UAM? No, creo que en Cuando Argentina, ¿no? Argentina, En ajá. Argentina lo comentaba él, bueno, lo he llegado a comentar en clases, o en algún seminario, sí ha llegado a comentar. Igual, O pero sea, sí. lo cuenta como una experiencia. No Ajá, sé. claro. Sí. Ok, Sí, perfecto. No, desconocía. tiene un libro de Hale que dice que tiene ahí rastros de la bomba, ¿no? De la explosión. Tampoco. O sea, sí se detonó la bomba. Pues Ok, algo así le entendía, ajá, pero pues que no le pasó nada a él. ok. Yo pensé que solo fue Ajá, y como que por eso se había venido a como México. una amenaza. Yo pensé que solo fue como una amenaza, pero en realidad dices que sí detonaron la bomba y todo, ¿no? Que sí fueron a por él, digamos, a Sí. matarlo. Ok, pues Sí, bueno, te pero escucho. bueno, digo, a lo mejor la diferencia es que, pues, más bien fue el contexto de las dictaduras, ¿no? O sea, Ok. no solo él, sino más Ujú. académicos, ¿no? Ok, o sea, fue en un contexto político, o sea, Sí, siempre claro. el contexto político es fuerte, ¿no? Spinoza también, También lo eh, justo, también lo también había. justo, es un contexto político difícil. Acá es la religión, ¿no? El aspecto religioso y, bueno, religión y poder siempre han sido un binomio en la historia de las sociedades humanas, ¿no? La religión y el poder. Spinoza es invitado, creo que en dos ocasiones, a, a dar cátedra en una universidad en Berlín, ¿no? Y de alguna manera él rechaza convertirse en académico de una universidad
Y una de las razones que mencionan algunos biógrafos es que él no quería perder esa libertad que le daba el no depender de nadie en su trabajo, ¿no? Él pensaba que de esa manera estar en una universidad trabajando como que te hace dependiente de la ideología y como que te quita libertad de pensamiento. Entonces, en una medida, él rechaza esas invitaciones porque no quiere limitar esa libertad del pensador, del intelectual libre, ¿no? Para esta libertad humana. Entonces, igual avancemos un poco, ¿no? ¿Cómo es el EREM? Eso es un EREM bastante violento, que es importante leer un poco. Vamos a ver qué es lo que dice, porque es de verdad choqueante. No sé si lo han leído ustedes, igual si ya lo leyeron, será un buen recordatorio. Para quienes no lo han leído en Facebook, vean lo que dice este EREM. Vamos a darle. Dice, los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tiempo, o sea, ya te pasamos varias, Espinosa, tenía noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, ¿no? Y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino, ¿no? Camino del mal. Como no obtuvieran ningún resultado, dice, y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta fueran en aumento, o sea, sigue en aumento, ya se le dijo, no critiques, no te reúnas con tus amigos a discutir esto, no lo esparzas, ¿no? Resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Espinosa, que este fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, ¿no? O sea, es como sacarte del cielo, yo creo, ¿no? De alguna manera, es condenarte al infierno, según el siguiente decreto de excomunión. Dice, por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, vean, excomulgamos, aquí se pone bueno, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación del santo Dios, bueno, santo Dios, ¿no? Y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con las maldiciones que Elías proferió contra los niños y con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Bueno, así cuando como para dedicárselo a tu ex, ¿no? Todas las maldiciones, todo esto, ¿no? Maldito sea de día, vean esto, para que tengan ahí un buen mensaje, ¿no? Para su ex. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y su furor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará de su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Señor, vivid en paz, ¿no? O sea, ustedes no hay bronca. Ordenamos que nadie, vean, esto también es fuerte, ¿no? Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas y que nadie lea nada escrito o transcrito por él, ¿no? ¿Cuánta violencia, ¿no? En esto, no sé, ¿cuál es la parte que más te gustó, Ernesto, del decreto a ti? ¿Qué piensas de esto suena muy fuerte, ¿no? Yo creo que las 4 maldiciones del inicio de ese párrafo son potentísimas en el sentido de que pida perdón por existir prácticamente. No, o sea, y hasta si te mueres, pues ya te mueres, te vas al infierno. O sea, no hay manera de regresar. O sea, es maldito de día y de noche y nadie puede estar en contacto contigo porque le espera lo mismo, ¿no? Esta idea también de aislar, ¿no? Vean cómo el decreto lo que buscaba era aislar al excomulgado para que regresara, ¿sí? Los erems que se solían hacer en la comunidad para que se aislara y regresara, para que pidiera perdón, ¿no? Por eso eran así, porque te buscaban aislar. Pero aquí parece que no es el caso, parece que es una expulsión definitiva de la comunidad, ¿no?
Y es una comunidad, como ustedes saben, cerrada, muy, digamos, que se ayudan entre sí, contacto, se conocen entre sí. Entonces es bastante violento y es, digamos, un aislamiento brutal. Nadie te va a ayudar. Bueno, por eso Espinosa deja de estar en el negocio familiar y su hermano tiene que quedarse a cargo porque él ya no puede tener contactos con nadie, nadie le va a escribir, nadie puede estar con él, nadie le puede dar la mano. Entonces, en ese sentido, es una cuestión que ha pasado a la historia, como uno de los erems más violentos que se han dicho en la excomulgación de la comunidad judía, ¿no? ¿Tú qué piensas, Juan Pablo, de esto? ¿Algo que te haga pensar? No sé, ¿cómo lo ves? Es una buena carta de amor para tu ex, eso sí, ¿no? No sé, creo que pone en precedente muchos mensajes de WhatsApp de ruptura, ¿no? Ujú, Pero bueno, claramente. en especial la parte de qué es lo que Deleuze habla, ¿no? Que Ujú, se intentaba denunciar el peso político de la religión ujú, y justamente en esta carta, ¿no? Como se ordena, ¿no? Que nadie se acerque a esta persona que es peligrosa y atenta contra nuestros valores, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Incluso Spinoza está diciendo, bueno, pues me están dando la razón de alguna manera, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que sobre todo la parte de aislarlo. O sea, esta idea de hay algunas tradiciones ahí que se remontan hasta los griegos, quizás, donde la comunidad, donde uno solo puede ser quien es en la comunidad. Si fuera de la comunidad, uno no es más que un animal, diría Sócrates. ¿No? Hay una razón por la que Sócrates no elige irse de Atenas, porque digamos que los jueces le dicen, pues vete de Atenas y ya, o sea, es como una expulsión de la comunidad. Pero esta idea de abandonar y aislar a un individuo que es parte de una comunidad también es un acto de violencia, ¿no? Ya no eres parte y fuera de esta comunidad ya no eres para nosotros, ya no existes, ¿no? Entonces, dime, Juan Pablo, adelante. Por ahí va más o menos esto. Ahorita, o sea, sí, y además ahorita Ujú, me acordé ujú, el paralelismo que hiciste entre estoicos y Spinoza, ujú. pues a Séneca también lo exiliaron, ¿no? Creo que Un sí, ¿eh? poco, También. yo no recuerdo, pero igual creo Ujú, que era también Sí, sí, como también. justamente ir ujú. en contra, ¿no? Del status quo político de ese entonces. No, sí, definitivamente. Y bueno, aquí está este cuadro es muy famoso, ¿no? También es ahí se muestra cómo nadie se le quiere acercar como si fuera un apestado, ¿no? Como si tuviera lepra o algo, ¿no? Es algo así. Es un sentimiento, yo creo que para una comunidad, esta vida en comunidad de las religiones debe ser algo muy violento el aislamiento. Sí, esta idea de aislarte, de no hablarte, o sea, hoy en día pues no nos importa, ¿no? Una ley del hielo, pues, no te pasa nada, ¿no? Al rato me hablan, ¿no? No me quieren hablar ahora, pero esta idea de no comunicación, nadie te va a ayudar, no vas a tener recursos, nadie te va a escribir, nada, es un aislamiento, una suerte de violencia en términos de aislar a una persona, de una comunidad que es muy cerrada, muy de comunidad. Te escucho, Ernesto, adelante. Precisamente en esto, creo que Ujú, Spinoza es de esos casos históricos que, al igual que Sócrates, ujú, fueron excomulgados por demostrar las fallas en el ordenamiento social y político que puede tener cualquier ujú. comunidad, porque el castigo es prácticamente idéntico, a Sí, diferencia del socrático en el sentido de que fue una votación. Al ujú, final de cuentas fue la corrupción de los jóvenes en el caso socrático, pero en ujú, el de Spinoza es atentar contra los presupuestos de la ley rabínica, ujú. pero es el mismo caso, ¿no? La ley mosaica, ¿no? Es esta idea, digamos, bueno, ya lo podemos ver, pero quizás resulta como muy evidente en los niños, ¿no? Cuando los niños los rechaza un cierto grupo social, sienten una desesperación, lloran, es un aislamiento feo, esto de aislarte y no tener contacto contigo. Ahora, traslapemos esto, te están expulsando del cielo también. Es una expulsión, o sea, estás ya, digamos, fuera de la ley de Dios, estás fuera del cielo, o sea, te vas a ir al infierno, así literal, o sea, no es una expulsión nada más de la comunidad, es una expulsión del cielo, ¿no? Esto es como igual un pequeño para que podamos empezar a hablar de Spinoza, ¿no? Y de su vida, ¿no? De su importancia en la filosofía, en la religión.
ya iremos avanzando en el seminario, ¿no? Estas son las obras de Spinoza, que en realidad no son tantas, ¿no? Una vez platicaba yo con Rafael Muñiz, nuestro profesor, y comentábamos y me decía él que hay pocos filósofos en la historia de la filosofía de los cuales tenemos toda la obra. En cierto sentido tenemos toda la obra, ¿no? Y Spinoza es uno de esos casos donde tenemos todas sus obras de alguna manera como completas o por ahí inacabadas algunas, ¿no? Pero sí, mira, por ahí comenta Juan Pablo que otro caso de los pitagóricos también. Y es igual, el pitagorismo es una religión, es una comunidad como muy cerrada, ¿no? En ese sentido duele esta expulsión de la comunidad más que un castigo físico incluso, ¿no? Entonces, Spinoza tiene estas obras, ya vimos que solamente publica 2 en vida, y más o menos estas son las fechas de las composiciones, ¿no? Hay una cosa que se llama el Tratado Breve, que es algo muy pequeño, ¿no? Y donde Spinoza trata algunas de esos intereses. Veremos que Spinoza tiene un interés práctico, ¿no? El Tratado de la Reforma del Entendimiento, o TIE, comienza con una pregunta de Spinoza, ¿no? Y dice, bueno, en este mundo yo veo que las cosas son pasajeras, estos bienes parecen que son bienes aparentes, y me pregunto si hay un bien que pueda calmar mi voluntad de manera eterna, ¿no? Un objeto. Obviamente es una preocupación de carácter vital, de carácter práctico. Cuando Spinoza, el objetivo, esto nos dice que el objetivo de la filosofía de Spinoza en general es un objetivo ético, práctico. Si bien comienza la ética hablando de la metafísica, o sea, de Dios y de la sustancia, al final de cuentas todo apunta a un problema ético y moral, que es el de la bienaventuranza del hombre, la felicidad humana, pero pasa por un rodeo de la realidad, el hombre, y luego los afectos, y luego la felicidad humana, ¿no? Entonces va pasando por etapas. Entonces, por eso este breve tratado es un antecedente de la ética, algunos dicen, donde habla de Dios, el hombre y la felicidad, ¿no? Luego está el Tratado de la Reforma del Entendimiento con los pensamientos metafísicos, ¿no? Luego publica este Tratado Teológico Político, que es, digamos, el que publica sin nombre, sin pie de publicación, como de manera muy anónima, aunque todos sabían que era él. Y hacia el final de su vida él busca hacer su sistema, que es la ética, ¿no? No publica la ética, ya lo dijimos, sino que se publica póstumamente, y también queda inacabado el llamado Tratado Político de Spinoza, ¿no? El Tratado Político también es hoy en día bastante recuperado en la filosofía política contemporánea, particularmente por la teoría de la democracia también y la crítica al Estado que hace Spinoza, ¿no? También son interesantes, pero no está acabado el Tratado Político, es un tratado inacabado. Y estas son las obras de Spinoza para que ustedes puedan más o menos tenerlas ahí presentes. Nosotros nos enfocaremos solamente en leer un poco del TIE y la ética demostrada según el orden geométrico. Estas son nuestras 2 obras que revisaremos en este seminario, y yo espero que de alguna manera ustedes vayan accediendo poco a poco y que planteen sus dudas, sus preguntas, ¿vale? Ahora sí, digamos que, ¿qué nos deja la filosofía de Spinoza, no? ¿Cuáles son sus características generales? Ya lo dijimos un poco hace rato, ¿no? La importancia del método, ¿sí? Esta idea del método es una preocupación no solamente de Spinoza, sino de toda la filosofía moderna, porque lo que garantiza la verdad es para muchos filósofos modernos es el método. Entonces, el método es una manera de garantizar la verdad, ¿sí? Sin método no hay verdad. Entonces, lo vemos desde Descartes, ¿no? Con esta idea de las reglas del método, ¿no? El discurso del método no es más que intentar encontrar qué pasos debe seguir la razón para poder garantizar que está frente a la verdad. Y Spinoza hace lo mismo, en el TIE, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Dice, ¿cuál es el método del cual debe partir el pensamiento para concebir o llegar a la verdad? En este caso, a ideas verdaderas, ¿sí? Que son las que busca Descartes también. ¿Cómo sé que lo que estoy pensando tiene cierta verdad, de alguna manera? Entonces, es digamos, un intento, el TIE, el Tratado de la Reforma, muy cartesiano. Recuerda mucho ese intento de Descartes del método para llegar a la verdad. Y
también podemos meter el pensamiento de Spinoza en el racionalismo, como ya hemos dicho, porque para Spinoza el conocimiento, digamos, de la realidad lo va a aportar la razón y lo hace de manera a priori y lo hace de manera especulativa. En este sentido, quienes colocan al racionalismo de Spinoza con Leibniz y quizás un poco con Descartes tienen razón. Para Spinoza, la realidad se puede conocer en su completud, en su totalidad, a partir de la razón, de un conocimiento racional o más bien conocimiento intuitivo sin experiencia. ¿Sí? Spinoza es un autor que, como bien sabrán, niega que el conocimiento se adquiera a través de los sentidos. ¿Sí? Una nota característica de todo racionalismo es que la sensibilidad engaña, que los sentidos no son confiables, y Spinoza nos va a hablar de varios niveles de conocimiento. La imaginación es uno de ellos, luego viene la razón y luego viene el intelecto, ¿no? Entonces, en Spinoza encontramos una metafísica y también una epistemología, ¿sí? Una suerte de teoría de los niveles y los grados de conocimiento. Es una metafísica de la sustancia, obviamente, eso no debe quedar duda, es una metafísica de la sustancia y ahí recupera esta noción, digamos, cartesiana. No es Aristóteles, más bien trata de reformular el pensamiento cartesiano como Descartes quizás tuvo que haberlo hecho él, ¿sí? Algunos piensan que el pensamiento de Spinoza es el cartesianismo llevado al extremo, o sea, como realmente Descartes debió haberlo dicho, ¿sí? Y Spinoza cita y se refiere a una parte de Descartes de las Meditaciones, donde dice Descartes que lo que es sustancia es aquello que es en sí y por sí. Y según esa definición de sustancia cartesiana, solamente Dios puede ser sustancia. Entonces, esto viene, es como radicalizar a Descartes, ¿no? O sea, no está siendo, es cartesiano, pero está llevando las tesis cartesianas al extremo, ¿no? Es un mecanicista, Descartes es un mecanicista, todos causas y efectos, Spinoza lo es. Entonces es una suerte de radicalización. También es un panteísta Spinoza, ¿no? El llamado gen kai pan, o uno es todo. El uno es todo, ¿no? Gen kai pan. Esto ya lo conocían algunos de ustedes, me imagino, ¿no? El llamado panteísmo de Spinoza, que no quiere decir algo así, bueno, más que Dios es todo, ¿no? Panta es todo, Dios es todo, ¿no? Dios es, digamos, Dios o la naturaleza, ¿no? Dios es la totalidad, Dios es todo, solo existe Dios, porque Dios va a ser la sustancia, ¿no? Esa es una suerte de panteísmo. Y es un panteísmo raro para muchos de la época porque Dios es su misma creación. Dios es y se expresa en aquello que crea. Aquí podrán ver ustedes una serie de propuestas místicas, ¿no? Que van desde Duns Scoto en la Edad Media, donde Duns Scoto habla de esta suerte de como naturalezas divinas que se van creando. Habría una naturaleza creada, no creada y cosas un poco extrañas, medio místicas, hasta Plotino, ¿no? Con esta idea de las emanaciones, ¿no? Entonces, hay una suerte de conexión en este panteísmo de Spinoza con Duns Scoto y con Plotino también, ¿no? Es un determinismo naturalista, ¿no? Ya vimos también un poco esta idea de que todo está determinado, todo tiene una causa, todo efecto tiene una causa. Esto es para muchos, lo que les decía hace rato, muy conflictivo con la idea de libertad, ¿no? El llamado determinismo naturalista de Spinoza, porque incluso la voluntad humana está sometida a ello, ¿no? Spinoza, veremos en el libro de las pasiones, comienza haciendo una dura crítica a Descartes, diciendo que hay quienes creen que el hombre es como un microcosmos que está dentro de un macrocosmos que sería la realidad, la naturaleza. Como si el hombre, dice Spinoza, dentro de sus afectos, dentro de su ánimo, tuviera reglas distintas que las de lo que está allá afuera en los fenómenos. Y contra esa postura
Spinoza se va a colocar diciendo que no, el hombre no es un reino dentro de otro reino. No, el hombre es parte del mismo reino que es la naturaleza y entonces está sometido tanto su cuerpo como su mente. Si la mente y el cuerpo son lo mismo, entonces nuestros afectos, nuestros deseos están sometidos a la misma causalidad de la naturaleza. No somos un reino distinto de la naturaleza, es Spinoza. Somos una parte más de este mundo finito, de esta expresión de la sustancia, y todo está determinado de manera mecánica, ¿no? Importante, eso lo acepta Spinoza. Eso nos dice que Spinoza es un gran, bueno, no sé si fan, pero adopta el punto de vista de la ciencia moderna, del mecanicismo. Y eso lo verán ustedes ahí. No me quiero adelantar, pero para ustedes igual, para algo así como general, Spinoza rechaza la teleología, también ahí cuidado. Spinoza rechaza la teleología. ¿Qué es esto de la teleología, no? El hecho de que cuando explicamos algo apelamos a que las cosas tienen finalidades, ¿no? Que hay finalidades en las cosas, ¿no? Spinoza piensa que ese tipo de explicaciones teleológicas son absurdas, ¿no? Y eso está a tono con la ciencia moderna. La ciencia moderna no acepta explicaciones del tipo, es que es una inclinación final de la esencia de esa sustancia ser así. Entonces, Spinoza niega las causas finales y cree que muchas veces las causas finales son una ficción que nosotros nos creamos porque como nosotros actuamos de acuerdo a fines, vean, como yo actúo de acuerdo a fines, entonces creo que la naturaleza también actúa de acuerdo a fines, de manera teleológica. Y Spinoza piensa que la teleología es una ficción del hombre, que además ponemos en la naturaleza, pero estamos cerrados. No sirve para explicar nada la teleología y tampoco es algo que exista, es Spinoza. Todo es un determinismo causal, natural, y se acabó. ¿Sí? O sea, no hay... Esto es muy rudo, ¿no? No sé qué les parece. Esta manera de pensar de Spinoza, o sea, es anticartesiano. O sea, esto no es Descartes, no hay alma. O sea, sí es Descartes, pero no. O sea, es como un Descartes que es mucho más radical en ese sentido y que niega algunas ideas de carácter cartesiano muy importantes, como la libertad del alma, como el espíritu distinto de la extensión, ¿no? Esto ya nos muestra más o menos algunas diferencias y algunas similitudes, ¿no? Yo quiero que tengan ustedes esa idea. Spinoza es un cartesiano, pero no es un cartesiano, ¿sí? O sea, hay que entenderlo de esa manera. Sigue algunas tesis de Descartes y las radicaliza, ¿no? Y otras no. Entonces, un poco por ahí va la idea. Hasta aquí todo bien. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Ernesto, Juan Pablo, hasta aquí todo perfecto. ¿Cómo ven esta presentación general? Te escucho, Ernesto, dime. Pues creo que este determinismo precisamente viene de la noción de que pues es una consecuencia de asumir como condición de la experiencia la causalidad. O sea, es que no se puede, y digo, el propio Kant en Crítica a la razón pura, precisamente habla que es esta noción de causalidad con la que opera la razón, ¿no? Y si es racionalista, es la consecuencia esperable a la que iba a llegar Spinoza en este, pues sí, en este cartesianismo exacerbado. Yo los pondría en ese sentido. En ese sentido, Kant, fíjate, en ese sentido, Kant y Spinoza coinciden. Todo lo fenoménico está sometido a la ley de causa y efecto. Todo. Y si algo no está sometido a la ley de causa y efecto, no es un fenómeno. El caso de Kant es más difícil porque Kant sí acepta que hay una libertad del hombre causal, nouménica, distinta de lo fenoménico, ¿no? Spinoza ahí estaría en contra de Kant, ¿no? Por ahí sería muy padre que alguien hiciera un trabajo un día contrastando esos dos puntos de Spinoza y de Kant, ¿no? Pero para Spinoza la libertad, el hombre es un ser más, que no está en otro mundo, pues, como diría Kant. No está en otro mundo, no tiene una parte de él que sea distinta, ¿no? La mente y el cuerpo son lo mismo. Eso hay que grabarlo. La mente y el cuerpo son lo mismo, no son sustancias diferentes. Y además el cuerpo y la mente tienen una correlación tan íntima, dice Spinoza, que en realidad es lo mismo. O sea, es que
bueno, los dejo por ahí, con eso ya iremos viéndolo, pero mente y cuerpo son lo mismo. ¿Cómo cabe de alguna manera pensar esa tesis, ¿no? Que la mente y el cuerpo son lo mismo? Con esa tesis, Spinoza quiere eliminar muchos problemas de la filosofía moderna, ¿sí? El hecho de que cómo se comunica la mente y el cuerpo, ¿no? Cómo influye la mente sobre el cuerpo, cómo influye el cuerpo sobre la mente. Dice Spinoza, eso no es un problema, porque la mente y el cuerpo están coordinados. Y esa coordinación está en todo lo que existe. Por ahí dice Spinoza que el orden de causas y efectos en las ideas es el mismo que el orden de causas y efectos en las cosas materiales. O sea, eso es lo que se llama el paralelismo, ¿no? Y entonces la realidad es algo que el hombre puede entender, pero solo de manera científica, mecánica. Veremos que hay otro nivel de conocimiento que llama Spinoza el nivel intuitivo, lo que llama la ciencia intuitiva. Y muchos piensan que la ética, o sea, el libro de la ética, está compuesto desde el nivel de la intuición intelectual o del intelecto que intuye la totalidad. O sea, ¿cómo? Porque desde la ciencia uno no puede llegar a las conclusiones que Spinoza hace, sino que él tuvo que haber llegado a esta suerte de conocimiento intelectual, del intelecto, para poder ver cuáles son las definiciones, cuáles son los postulados de los que parte la ética, para poder explicarlo todo, ¿no? En ese sentido, como buen racionalista, como bien dijiste y como bien están comentando, la razón puede comprenderlo todo en su nivel más alto de conocimiento, ¿no? Y eso es a lo que aspira el hombre. El hombre aspira a ser feliz a través del conocimiento. ¿Sí? Es una ética. Spinoza nos propone, bueno, me adelanto con esto, ¿no? La idea de que la felicidad y la salvación del hombre provienen del conocimiento, o sea, de lo que Spinoza llama ideas adecuadas. Lo que sucede con los seres humanos, dice Spinoza, y el origen del sufrimiento. Vean, esto también seguramente lo han visto en algún libro de psicología barata de Samuels, ¿no? De cómo cambiar tu vida, ¿no? Y demás. Esto de piensa diferente, ve las cosas de manera distinta, no sé. Por ahí lo ven, pero Spinoza lo pone de una manera más nice y sofisticada, ¿no? Él piensa que los males, la infelicidad, el dolor y el sufrimiento humano vienen de dos cosas: de que somos esclavos de las pasiones, de que somos víctimas de la servidumbre de la voluntad humana. O sea, nos dejamos llevar por las pasiones y por instintos que tienen, digamos, son, digamos, pasiones tristes, por pasiones que nos entristecen. Ese es un origen. Pero ¿por qué nos dejamos llevar por las pasiones tristes? Porque no tenemos ideas claras de las cosas, ¿no? Si nosotros, dice Spinoza, tuviésemos un conocimiento claro y distinto, siendo cartesianos, de la realidad, seríamos más felices, dice Spinoza. Nos acercaríamos más a una suerte de tranquilidad para poder vivir y actuar. Entonces, la base de la felicidad, dice Spinoza, es el conocimiento de ideas adecuadas, ¿no? Entonces, es un ejercicio, ven, es un ejercicio de conocimiento, la filosofía, y de autoconocimiento, ¿no? De conocer y reconocer que uno es expresión de un Dios que está expresando en todo lo que existe. Y hay que aceptar esas cuestiones, ¿no? Es una ética de la alegría. Hay pasiones tristes y hay pasiones felices, ¿no? Y Spinoza nos va a decir constantemente que tenemos que potenciar esas pasiones felices, ¿no? Entonces, esto todo va a tener que ver con una lógica de los afectos, ¿sí? Una suerte de lógica. Si yo puedo entender cómo funcionan mis pasiones, puedo ser, casi Spinoza nos está diciendo que podemos ser nuestro propio psicólogo, ¿no? En ese sentido, si yo sé cómo funcionan todo el mecanismo de las pasiones humanas y sé cuáles son las pasiones tristes y las pasiones felices, entonces puedo sustituir las pasiones tristes por las felices y puedo no dejarme llevar por ideas confusas o inadecuadas, y eso me va a hacer más feliz, dice Spinoza. Puedo aumentar mi ser. Puedo expandir mi conato, este deseo de existir, este deseo de existencia, y expandirlo, ¿no? Que al final de cuentas es el objetivo, ¿no?
O sea, todo este choro metafísico de la realidad de Dios tiene como finalidad cómo es que el hombre puede ser feliz, de alguna manera, aspirar, término de Spinoza, aspirar a la beatitud. Si el término que Spinoza utiliza para la felicidad humana es beatitud, ¿no? Tiene connotaciones religiosas, definitivamente, ¿no? Entonces es el fin principal, liberar al hombre de la servidumbre, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Como en realidad lo mencionaba Everardo, ¿no? Frente a todo lo que hemos dicho, frente al determinismo natural de las causas y los efectos, ¿cómo es posible que Spinoza nos diga que el fin de la filosofía es liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud de nosotros mismos, ¿no? Y de las pasiones, ¿no? Entonces, de nosotros mismos y de los otros hombres, ¿eh? Porque una comunidad donde unos hombres esclavizan a otros hombres no es una comunidad de hombres racionales ni de hombres felices. Entonces, eso es lo que decía Berardo un poco hace rato, ¿no? Que el fin de la filosofía, ¿cómo es posible que Spinoza nos esté proponiendo una ética de la felicidad, ¿no? Donde el fin de la filosofía es liberarnos de la servidumbre. Pero hay dos tipos de servidumbre, ¿eh? La servidumbre de las pasiones, o sea, nuestras pasiones, y también la servidumbre a otros hombres. Sí, porque cuando los hombres son súbditos en un sistema de gobierno, no son libres. ¿Sí? No son libres. Y por ahí a muchos les gustará esta idea de Spinoza, ¿no? De que la democracia es la mejor forma de gobierno, o es una forma de gobierno que Spinoza aprecia mucho. ¿Por qué? Porque en su sistema, lo iremos viendo, entre haya más expresión, de más diversidad, de más, digamos, eso es mucho mejor. Esta expresión diversa, de muchos tipos de diversas opiniones, es mucho mejor que solamente uno imponga su opinión. Entonces, esa idea es lo que se queda Spinoza también para la política, la idea de la democracia, ¿no? Y la crítica, también critica la democracia, pero a un tipo de democracia, pero sí le gusta mucho esta idea de la diversidad, de la multitud, ¿no? De la multiplicidad que expresa de cierta manera. En ese sentido, la democracia es buena, en otro sentido es malo también, ¿no? Hasta aquí todo bien, Everardo, Juan Pablo, ¿qué les parece estas ideas ya las conocían? ¿Tú, ya las conocías, Juan Pablo, estas ideas? ¿Ya las habías tratado antes tú? Sí, en especial, pues bueno, Ujú. el panteísmo, ¿no? Había escuchado que Ujú, Spinoza es portador de un panteísmo muy particular. ujú, De hecho, es una de las cosas que más emocionado estoy de intentar entender, ujú, pero como que todavía no me queda claro. Su ujú, determinismo, ¿no? Y justamente en especial, que aquí, bueno, no está en la diapositiva, pero pues la sustancia naturaleza, ¿no? Como la ajá, homologación, ¿no? Y justo como el conocimiento, ¿no? ujú. De las causas es lo que lleva a la felicidad. El conocimiento de las ideas adecuadas. Las Obviamente causas obviamente hay ideas de causas, ¿no? Ideas de causas, ideas de efectos, obviamente. Y hay relación entre las ideas. Entonces, que, te escucho. que justamente, no esa es mi pregunta, hay una diferencia, ¿no? Entonces, entre causas e ideas adecuadas, ¿no? ¿En qué sentido? No sé, es como más mi pregunta, ¿no? A ver, hay un orden de las ideas, ¿sí? Hay un orden en el cual una idea causa otra idea o están relacionadas entre sí, ¿no? Si hablamos en términos, por ejemplo, de los fenómenos de la naturaleza, hablamos de que un objeto es causa del movimiento de otro objeto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el taco de billar golpee una bola hace que la bola se mueva hacia determinada dirección y golpee otra, ¿no? Esos son causas y efectos, tú estás hablando, ¿no? Ahora, tú tienes una idea del taco de billar, tienes una idea de la bola, digamos, que está en la mesa, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, Spinoza te diría que en realidad ese orden de ideas que dice, es que el taco, la idea de que el taco golpeó a la bola, entonces la bola se mueve, causa y efecto, ese orden de ideas, diría Spinoza, es el mismo orden que existe en el mundo. ¿Sí? O sea, no hay, digamos, una transición de la mente a los fenómenos, ¿no? Sino que en realidad es el mismo orden. Digamos que hay una coincidencia entre el orden de las ideas y el orden de las cosas materiales o extensas.
porque son expresiones de lo mismo. Cuando tú hablas, digamos, ¿cómo lo diría? De si en el mundo las causas coinciden con las ideas, entonces estamos conociendo. Lo que sucede, dice Spinoza, es que muchas veces el orden que tenemos en la cabeza no coincide con el orden de las causas en el mundo. Y por eso nosotros cometemos errores y nos equivocamos. La idea de Spinoza es que tenemos que hacer que el orden de nuestra mente, que es un conjunto de ideas para él, coincida con el orden del mundo, de las cosas materiales, porque es el mismo al final de cuentas. Nosotros nos equivocamos por nuestra perspectiva finita del mundo, pero el orden es lo que te decía. Esta tesis viene en el libro 2 cuando habla del alma y del hombre. Entonces dice, el orden y las causas de las ideas, que es la mente, el pensamiento, es el mismo orden de las causas y los efectos en las cosas. Es el mismo orden. Entonces lo que tienes que hacer es ordenar tu entendimiento para que coincida con el orden de las cosas extensas, y estarías conociendo bien el mundo y teniendo ideas claras. Eso es a lo que aspira el hombre, es Spinoza. Entonces es una cuestión de como ordenar nuestras ideas. No sé si por ahí va tu duda o no. Sí, sí, sí. Y creo que todo esto como que apunta a que Spinoza empieza a ser ya un heredero o ya hijo de la física, ¿no? Moderna. ¿No? O sea, Sí, ya aquí ya hubo Copérnico, ¿no? Galileo, o sea, ya sí, está sí. caminado todo ese pensamiento físico-científico, ¿no? De conocer propiamente, ¿no? El fenómeno. Pero hay una cosa que igual también me gustaría hacer un poco de énfasis. No solamente eso, en términos filosóficos, ustedes saben que hay un problema en la modernidad. ¿Cómo es posible que los objetos físicos produzcan en mi mente objetos que son las ideas, que no son objetos físicos? Y uno luego se preguntaría, bueno, ¿y qué relación hay entre las ideas que tengo en la cabeza con lo que está fuera de la cabeza, los objetos del mundo físico? Ese es un gran problema que a Descartes lo hace dudar mucho del conocimiento del mundo, y a los filósofos de la modernidad por esta dualidad de sustancias, de la mente y el cuerpo, la mente y el mundo, ¿no? Porque son sustancias diferentes. Tu pregunta hace rato era si las causas y los efectos en las ideas son los mismos, algo así que en el mundo, ¿no? Por ahí más o menos iba, creo. Y también Spinoza quiere eliminar esa duda. Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí. Y por eso creo que es tan difícil ubicarlo en lo Ujú, racionalista. O sea, por eso creo que también dentro de ese círculo ujú, causa ujú. problemas. Sí, y te digo, es que es esa idea, o sea, tú sueles pensar que tus ideas son distintas de los objetos que están allá afuera, y que y te puedes equivocar, pero Spinoza diría, no hay más que tratar de que en tu mente reproduzcas el orden correcto de las cosas. Es un trabajo, digamos, de conocimiento. ¿Cómo es el mundo? A final de cuentas, Spinoza lo que dice, si vamos a ser felices, tenemos que entender claramente cómo son las cosas del mundo. De ahí vendría, ¿no? Para ser feliz, tengo que conocer la realidad, para ubicar mi lugar y entender cómo operan las cosas. Entonces, del conocimiento viene una forma de vida. ¿Qué debo hacer? ¿No? Entonces, en ese sentido, veremos un poco de eso, ¿no? A final de cuentas, el orden del pensamiento es el mismo que el orden del mundo material, porque mente y cuerpo son los mismos. Mente y cuerpo es lo mismo. Eso es algo radical y filosóficamente novedoso en la época, ¿eh? Decir que la mente y el cuerpo son lo mismo. Muy novedoso, y que lo estaremos revisando por ahí cuando lleguemos al libro 2 de la ética, ¿no? Pues ahora sí, un poco del TIE, ¿no? Que les comentaba, el Tratado de la Reforma del Entendimiento. ¿Qué quiere decir esto de la reforma? La palabra en latín es enmendatione, ¿no? Que podemos entender como una enmendación, ¿no? Como hay que corregir algo, como que el intelecto necesita una suerte de corrección o de guía o de purga, ¿no? Esta palabra de enmendatione tiene el sentido como de purga. Hay que purgar el entendimiento de qué, de los errores, ¿no? De las falsas ideas, ¿no? Y que aprenda a distinguir lo falso de lo verdadero. Y esto viene de una suerte de necesidad práctica, ¿no?
¿Qué es el Tractatus? Dice Spinoza. Dice, el método debe hablar porque es la búsqueda de un método. El tratado del intelecto es la búsqueda de un método. Dice Spinoza, el método debe hablar del raciocinio o de la intelección. Es decir, el método no es lo mismo, no es el mismo para razonar, para entender las causas de las cosas y mucho menos el entender las causas. Es más bien, el método, vean, es esto, el método para Spinoza es esto, es entender qué es la idea verdadera, distinguiéndola de las demás percepciones. O sea, necesitamos vamos a ponerlo así, ¿qué necesitamos para reconocer una idea verdadera de una idea falsa o lo falso de lo verdadero? Conocer la verdad, ¿no? Es lo que decía. Alguien no puede reconocer un zapato hasta que no sepa lo que es un zapato. Si no, no lo vas a reconocer. Entonces necesitas una idea verdadera, es Spinoza, para poder ya después ver cuáles son las ideas verdaderas y las ideas falsas. En ese sentido, dice Spinoza, solo necesitamos entender qué es una idea verdadera y distinguirla de las demás percepciones, investigando su naturaleza, dice, para que conozcamos, dice, a partir de ahí, nuestro poder de entender, o sea, la capacidad del intelecto, y dominemos nuestra mente de forma que entienda todas las cosas que hay que entender conforme a dicha norma, ¿no? Un método es una norma, ¿sí? Un método es una regla o un conjunto de reglas, ¿no? En este caso, lo que Spinoza busca es una idea verdadera, ¿sí? Que nos permita distinguir la verdad de cualquier tipo de falsedad o de cualquier percepción. Entonces, este tratado está enfocado en decirnos que hay que buscar qué es la idea verdadera. Y a partir de ello, dice que la mente no se fatigue con cosas inútiles, ¿no? O sea, no hay que perder el tiempo en cosas que no tengan sentido, porque Spinoza piensa que los seres humanos se pierden en cosas inútiles, gastan su energía en cosas que no llevan a nada, y entonces hay que evitar eso, ¿no? Y al final de cuentas también resaltar esta idea. Tenemos un poder. El entendimiento tiene una capacidad de entender, ¿no? Y ya veremos que la idea verdadera, ¿dónde la va a encontrar el entendimiento? ¿Dónde piensas que la va a encontrar, Eduardo, el entendimiento, su idea verdadera? ¿Dónde crees? Híjole, me imagino yo que no sé si en el pensamiento mismo, pues no sé. No, creo que tienes razón, o sea, está bien, eso está bien. El intelecto tiene la capacidad de producir ideas verdaderas, para Spinoza. Ok. Y en ese sentido, vamos a ver que para Spinoza, toda idea debe compararse con otra idea, ¿sí? O sea, las ideas se relacionan con otras ideas, ¿no? Y los fenómenos con otros fenómenos, ¿no? Entonces, Spinoza piensa que el entendimiento tiene esta potencia, ¿no? Las potencias del entendimiento es la capacidad de producir ideas verdaderas y de comprenderlas. Y ese es el método, encontrar una idea verdadera. Porque noten que aquí Spinoza nos está diciendo, con el método que estoy proponiendo, no estoy buscando hablar de las causas de las cosas, ¿no? Del mundo. Este método no es para las causas del mundo, es para entender qué es una idea verdadera. Esto ya nos muestra su raíz cartesiana, ¿no? Descartes, cuando hace su discurso del método, sus meditaciones metafísicas, también se pregunta qué es la verdad, cómo reconocer la verdad, ¿no? Si estuviésemos digamos, en un lugar donde solo hubiera cosas falsas, necesitaríamos un criterio para reconocer la verdad, ¿sí? Es un poco lo que les decía, ¿no? Si alguien fuera a una tienda y le dijera, busca un zapato, ¿no? Y que nunca había visto un zapato, pues necesita tener una noción de lo que es un zapato, ¿no? Para poder encontrarlo, para poder decir, esto es un zapato y esto es un palo de golf, ¿no? Entonces, tener una idea verdadera, dice Spinoza, es tener el criterio de la verdad. Y Descartes, si ustedes recordarán, también en el discurso de método dice, una vez que llego al yo pienso, al cogito, tengo el criterio de verdad, ¿no? Tengo el criterio de verdad y entonces ya puedo reconocer la verdad,
¿sí? Entonces, por ahí va un poco más o menos esta idea ese es un tratado del método. O sea, el tratado de la reforma del entendimiento ha sido comparado a una suerte de discurso del método. O sea, es como el discurso del método de Spinoza, el tratado de la reforma del intelecto. Y esto es un pre. O sea, antes de empezar a hacer el conocimiento o de producir el conocimiento, necesitamos un método. Esto es muy moderno, muy filosofía moderna. Antes de entrar y arrojarte al agua, necesitas aprender a nadar, ¿no? Necesitas aprender la teoría de cómo se nada, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo un tanto raro, ¿no? Antes de nadar y de saber cómo moverte, tienes que saber más o menos cómo se nada. Antes de arrojarte al conocimiento, necesitas primero saber qué es la verdad para distinguir lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Entonces es una necesidad metodológica que tienen muchos filósofos modernos. Antes de llegar a la verdad, de aventarme, necesito una noción de qué es la verdad, porque si no me voy a perder en los razonamientos, me voy a perder entre verdades y falsedades y nunca voy a poder reconocer una, ¿no? Y un poco la idea de la obra es esta, ¿no? Me voy a saltar esto porque es como, ya lo iremos viendo, ¿no? La idea de Spinoza es que este método es profundamente intelección, ¿sí? Es para entender a partir de nosotros mismos. Es una filosofía idealista, dice. Es el conocimiento reflexivo, es como un autoconocimiento y nos va a mostrar cómo se dirige la mente a partir de una idea. ¿A usted le resulta común esta idea? O sea, razonar, ¿creen ustedes que razonar requiere un método? ¿Tú qué piensas, Everardo? ¿Crees que razonar requiere un método o no necesita un método? No, yo creo que sí, yo creo que se requiere un orden que de alguna manera nos ayude a garantizar que el pensamiento está caminando correctamente con una finalidad, ¿no? En este caso, que es encontrar la verdad sobre algo. O si la verdad sobre algo o la verdad en general, lo que te permita Sí, reconocer la verdad en todos lados, ¿no? Es claro. como te decía, los filósofos en este afán de fundamentar su saber en algo seguro, fundamentarlo, requiere un método. Y el método, tú no puedes, dice Spinoza, ni Descartes, empezar a hacer un sistema filosófico si no sabes qué es la verdad. Es como el presupuesto, ¿no? Y la idea en Spinoza es que esa idea verdadera es lo que necesitamos para poder desplegar todo el sistema, para poder reconocer la verdad en todos lados y hacer un sistema verdadero. Me adelanto y un spoiler al leer con esto, pero la idea verdadera que busca Spinoza, bueno, dice Spinoza, hay muchas ideas verdaderas, dice Spinoza, hay muchas ideas verdaderas. Y en tanto más verdadera sea tu idea, dice Spinoza, más perfecto será tu método. Hay muchas ideas verdaderas, pero ¿cuál creen que sea la idea verdadera, más verdadera de todas? La idea de Dios, justamente. Entonces aquí ya tenemos un punto de partida que va a ser como precursor de la ética. Vamos a partir de Dios, de la idea de Dios que tenemos en nosotros o que el intelecto produce por sí mismo, ¿no? Porque no es tampoco tan igual a Descartes, ¿no? Por acá, si quiere por aquí le dejamos para que igual ya siento que están un poco demasiada información, demasiado reflexión filosófica. Entonces, vamos ahora sí. Esto es una introducción a esta sesión, igual para conocernos, para poder ver sus intereses. Ahora sí, vamos a leer el TIE directamente, vamos a entrarle, vamos a empezar pues en los primeros parágrafos. Yo espero que puedan leer para la siguiente sesión, por lo menos, traten de leer lo más que puedan, ¿vale? De abarcar lo más que puedan, pero ojalá puedan leer solamente esta parte, del 1 al 51, ojalá y puedan. Si no, pues ustedes lean lo que puedan avanzar. Yo estaré acá igual, traigo ya todo preparado y listo, pero traten de avanzar y leer lo más que puedan. Insisto, si leen y alguna parte dicen no me queda claro o quiero entender esto, traigan la parte y tratamos aquí pues de apoyarlos con ello, ¿vale?